El hermano Andrés va a leer el capítulo 31 de Génesis. Y después vamos a hacer comentarios, ¿ok? Lo que va leyendo el hermano y miran una cosa ahí en lo que está leyendo que tiene duda o algo, pues yo lo que hago, yo lo marco, yo marcando y luego ya podemos hablar de duda o algo. Adelante, Andrés. Pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño y les dijo: me he dado cuenta que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Si él acordaba conmigo, los animales manchados serán tu salario. Todas las hembras tenían crías manchadas, y si él acordaba, los animales rayados serán tu salario. Todas las hembras tenían crías rayadas. Así Dios le ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. En cierta ocasión, durante la época de los animales, de que los animales estaban en celo, tuve un sueño. En ese sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. El de Dios me llamó Jacob, y yo le respondí: aquí estoy. Entonces él me dijo: fíjate bien y te darás cuenta de que todos los... Okay, Andrés, ¿tú tienes preferencia de hacer comentarios, Andrés? Lo que le dices. Pues lo mismo la otra vez que sigue diciendo que el Dios de las demás personas, pero se refiere como a mi Dios. Sigue refiriéndose al Dios de mi padre, al Dios de Abraham. Todavía en personal. Eso también lo anoté yo aquí mientras estaba leyendo. Okay. Vamos a recorrer entonces el capítulo y empieza ahí, ¿verdad? Que ya se nota que No se escucha, hermano. Le bajó la pila. Yo creo que le bajó la pila. No, ya no se oye. ahora sí se oye. Sí, Ya, hermano. sí, hermano. Ok, me tengo que acercar también aquí a el aparato este. Ok, entonces se ha creado como malos sentimientos aquí entre los dos y, y y pues Jacob hace su plan, pero el plan es iniciado por el versículo 3 por Dios. Jehová le dijo a Jacob que regresara a la tierra de sus padres, en su parentela, y luego le dice: yo estaré contigo. Okay. Y esa frase la encontramos mucho en las escrituras, ¿verdad? Y a veces parece que Dios no está con nosotros, pero es porque nosotros dudamos, pues, pero Dios ahí va a estar. Y es una promesa que Dios le hace a Jacob. Y eso lo encontramos desde el capítulo 28, cuando fue a esta tierra de Harán, que Dios le dijo: yo voy a estar contigo. Okay. Y Jacob le dijo: bueno, si me llevas, si me das de comer, me vistes, y me regresas otra vez en paz con mi hermano Esaú, serás mi Dios. Okay.
pero parece que todavía está a la distancia, esta relación. Sin embargo, Dios ahí está. Y claro, Jacob tiene toda la razón. Jacob tiene toda la razón en hablarle a sus esposas y a sus concubinas, más bien a las esposas, diciéndoles de verdad que es tiempo de irnos, porque mira, a pesar de todo lo que yo he hecho, tu papá sigue siendo trinquete. Versículo 7, me ha cambiado el salario 2 veces. Antes no tenía salario, antes trabajaba por 7 años por Raquel y luego 7 años, bueno, Lea y Raquel trabajó 14 años y no le pagaban, pero ahora sí tiene salario, está trabajando por las ovejas, pero no sé cómo le cambiaba el sueldo, pero le dice a sus esposas, le da su versión, ¿verdad? Y nos vamos a ir de aquí. Y así era como el acuerdo que hicimos, ¿verdad? Las ovejas pintadas y las otras que tenían, eh, o sea que como que decía, las listas serán tu salario. Entonces todas las ovejas parían listas. O sea, cuando le decía, esa va a ser tu salario, ok, y parían las de él y las de Labán no. Y luego cuando le cambiaba, dice, no, ahora esta van a ser su salario. Bueno, Dios bendecía esas y se hizo grande, se hizo fuerte. A Jacob nos dice el último versículo del capítulo 30, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervos y camellos y asnos. Y aquí le está explicando cómo le cambiaba el sueldo para tratar de que le fuera bien a Labán y mal a Jacob, pero Dios estaba con él y lo bendijo. ¿Okay? Y entonces le explica todo eso. Entonces, el versículo 13 es una continuación del versículo 3, donde dice Jehová, le dice, yo soy el Dios de Betel. Betel era el lugar donde se recostó en el capítulo 28 para descansar y puso una piedra ahí como una almohada, yo digo, ¿verdad? Y tuvo ese sueño en la escalera que bajaban y subían los ángeles. Y Dios le está mostrando, mira, yo voy a estar mandando a mis ángeles para que te mantengan surtido y protegido. ¿Okay? Entonces ahí dijo él, esta es una casa de Dios, es lo que significa Betel, casa de Dios. Y le recuerda a Dios, han pasado 20 años y le recuerda, acuérdate que me hiciste una promesa. La versión que usó Andrés, la promesa, la mía es voto. ¿Ok? Y luego hay la otra palabra juramento, pero no hizo juramento. Hizo un voto. De todos modos, el voto, tienes que cumplir con el voto. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, dice que cuando vas a la casa de Dios, ten cuidado de no abrir tu boca cuando haces voto. Y si abres tu boca, cumple con el voto pronto, que no es que se pase el tiempo. Y porque después va a decir, se me olvidó, o estaba bromeando, y dice, no, el ángel no va a tomar las cosas así. Así que cumple con el voto. Y han pasado 20 años y todo ya está listo porque regrese, pero Dios le recuerda, visita un voto. Y aunque le recuerda aquí, de todos modos, cuando regresa, como que se va a hacer tontito. Pero ah, ah, le explica eso a sus mujeres, y ahora Raquel y Lea, después de que le explica, es tiempo para irnos porque tu papá ya nos mira bien y de todos modos Dios ya me dijo que regresara. Entonces las mujeres le dicen a Jacobo, vámonos. Aquí no hubo que voy a extrañar a mi papá y voy a extrañar a mi mamá. Dice, vámonos. Y ellas le dijeron eso porque ellas entendían que su papá las trató como propiedad. O sea que mi papá sí quería que nos casáramos, pero se aprovechó y nos vendió. Dice ahí en versículo 15, pues que nos vendió. Dice, y aún se ha comido del todo nuestro precio. O sea que con toda la ganancia que hizo Jacob
como trabajó los 14 años, el papá hacía sus fiestas, comía bien, invitaba a sus amigos y gastó todo el dinero. Y ellos miraron eso. ¿Ok? No era para que el papá viniera y dijera, "Ay, hijitas, ¿cómo están, verdad? ¿Están felices o qué?" Nada, nomás era pura fiesta. ¿Ok? Bueno, así es como lo entiendo yo. Entonces, ella le dijeron el 16, porque toda la riqueza que Dios ha adquirido a nuestro Padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. ¿Quieres regresar? Vamos a regresar. Entonces, se va, 31:17 se va Jacob otra vez a la tierra donde todavía vive Isaac. ¿Okay? Y no sé si todavía está vivo Abraham, pero creo que ya leímos que lo habían enterrado. ¿Okay? Pero sí está vivo Isaac y va a regresar a esa tierra. Y lo interesante, el versículo 20, dice ahí que, porque Labán se fue sin avisar, pero dice el 19, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los dioses de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Entonces esto no es nada nuevo para Jacob, engañar, ¿verdad? Todavía sigue engañando. Pero me aseguro, pues, oye, ¿qué estás haciendo? Oh, vamos a ir para acá un ratito, vamos a pasar unos días acá, cuando la intención es que se iban a ir lejos. Oye, ¿por qué estás juntando todo tu ganado y estás separando las cosas? Y pues como que se van a ir en un viaje. Sí, vamos a ir aquí cerquita nomás. Pero lo engañó, quién sabe qué le dijo, y él iba a la intención de separarse de él y ya no volver, irse lejos. Y entonces se le dijo a Labán, versículo 22 y 23, y Labán, dice el 23, entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días. Este hombre está enojado. ¿Okay? Sabemos que está enojado porque Dios se le aparece en sueños y le dijo, guárdate de no hables a Jacob descomedidamente. Yo no quiero que me lo regañe, no quiero que empiece un pleito grande con él. ¿Okay? Y porque Labán está enojado, que lo dejó con sus ovejas todas flacas ahí, todas débiles, ¿verdad? Y se llevó sus hijas. Y otra cosa, que se llevó los dioses, versículo 19, y Raquel hurtó los dioses de su padre. Ahora, muchos dicen que estos dioses eran simplemente títulos de propiedad, pero yo creo que eran dioses, yo creo que eran ídolos. O sea que Labán no seguía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no seguía a Jehová. Él seguía quizás a Jehová, pero también tenía otros dioses. ¿Okay? ¿Y por qué por qué se los llevaría Raquel? Porque dice ahí que Raquel fue el que se los llevó. ¿Alguna comentario por qué Raquel se llevó los dioses? Sí, eran de valor, sí. O a lo mejor ella también era idólatra. Ajá, lo que iba a decir. Habían crecido con eso, a lo mejor. Ajá, a lo mejor, ajá. Y no es fácil soltar los ídolos. ¿Okay? Y Dios les dijo, yo voy a estar contigo, pero la desconfianza, bueno, vamos a llevarnos los ídolos por si acaso, en una situación difícil, sacamos los dioses de nosotros y tenemos la protección de Jehová y de nuestros dioses, pero eso Israel lo hace en toda su historia, que adoraban a Jehová y también adoraban a los dioses ajenos. Y Dios dijo, no, a mí. Okay. Y pues también nosotros, son enseñanzas para nosotros también. Okay. Siempre vamos a confiar en Dios. Siempre, completamente en Dios. Okay. No hace mucho que hubo un problema allá en El Salvador, donde un hermano se le enfermó la hija. Se puso muy, muy mala.
y pues los médicos le dijeron que iba a perder la vida. Y en la desesperación, los papás fueron con unos brujos. Okay. Y pues la muchacha sanó. Y pues los hermanos se dieron cuenta, pues los excomulgaron a la iglesia. Y el hermano y la hermana miraron que habían pecado y se arrepintieron y dijeron, hermanos, perdónanos, pero caímos a la debilidad y pecamos. Pues. Y los hermanos no los querían perdonar. Pero esas cosas pasaron con Israel y cuando le pedían a Dios que los perdonara, Dios los perdonaba. Okay. Así es que es posible que hermanos caigan en esa desesperación. Dios guarde que no, ¿verdad? Y que sean fuertes, se mantengan con el Señor, pero a veces pasa. Esa es la realidad, esas cosas pasan. ¿Okay? Y por eso es mejor, estamos repasando estas cosas para saber, es la humanidad, pero no son de Dios estas cosas. ¿Okay? No. Entonces ella se las llevó escondiditas, se las robaron a su papá. Y entonces Labán fue enojado por dos cosas. ¿Verdad? No se despidió, dice el versículo 27, bueno, el 26 dice, y Labán dijo a Jacob, ¿qué has hecho? Que me engañaste. Le recuerdo pues que me mentiste, me dijiste cosas y pues lo que hiciste tú te fuiste y ni me dejaste hacer una fiesta de despedida a mis hijas, con tambor y con alegría y con comida, arpa y música. Y no me dejaste besar a mis hijos y has actuado locamente. Okay. Y dice, yo podía haber te podía haber hecho mucho mal. Versículo 29. Poder hay en mis manos para hacerlos mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Descomedidamente. Lo vas a descomodar. Y eso nos dice que él, yo creo que tenía la intención, voy para allá y lo voy a golpear, a lo menos lo voy a golpear y voy a encontrar mis dioses y también voy a traer a mis hijas y que se vaya él con sus chivas para allá para su casa. ¿Quién sabe qué pensamiento? Pero estaba enojado y Dios le dijo, vale más que no lo lastimes. Y en la plática, Jacob le va a decir eso a él. Okay. Le va a traer eso a la memoria a él, pero ahí va. Y bueno, dice ahí en 30, aparte de todo esto, dice, me robaste mi Dios. Me robaste mi Dios. Ahora, Jacob tenía morales. Él le dice, cuando estaba trabajando por ti y cuando una oveja se moría o algo, yo te la pagaba. Aunque un animal se la mataba, aunque no fuera mi culpa, yo te la pagaba. Así es que él tenía morales. Y él con toda la confianza le dijo, mira, si alguien de mi gente trae los dioses, que muera, que no viva. No sabiendo él que Raquel los tenía. Él no sabía. Ajá. Así es que él entró y empezó a buscar, volteó todas las cosas, ¿verdad? Ya ven, como una gente no se le escapa nada. Y, Andrea, acompáñala, hermano. No se le escapa nada. Y y no las halló, porque Raquel las había escondido y le dijo a su papá que, pues, no, estoy con la costumbre de las mujeres, o sea, que estaba en su menstruación y dice, no me puedo levantar, pero había puesto los dioses, o sea, los ídolos abajo de las almohadas donde estaba sentada. Y ahora en versículo 36, Jacob se enojó. Tenemos a dos hombres enojados aquí, ¿ok? Bien airados. Esta cosa puede tronar. Y le dijo, bueno, ¿cuál es mi pecado? ¿Qué es lo que hice mal yo? ¿Por qué me persigues? Entonces, los has buscado, dice, no los hallados, dice, en todo, dice, aparte de eso, dice, estos 20 años, le empieza a recordar, estos 20 años, dice,
estuve contigo, dice, tus cabras nunca abortaron, ni yo comí de los carneros de tus ovejas. Y que fácilmente pudiera haber dicho, vamos a matar un animal de mi suegro y para comer, vamos a estar matando animales de mi suegro. No, dice, ninguna oveja te toqué. ¿Okay? Y si algo pasaba en la noche, dice, me la cobrabas. Así es que, dice, de día, el calor, de noche, el frío, dice, 20 años, dice, estoy en tu casa. Y me has cambiado el salario 10 veces. La versión de Andrés dice muchas veces. Y la palabra, el número 10, la traducción es correcta, muchas veces. El número 10 es como un número simbólico que se puede usar para muchas veces. Dice 10 veces, a lo mejor le cambió el salario 20 veces, pero 10 veces. ¿Okay? Y ahora le dice en versículo 42, si no fuera por Dios, dice, me hubieras mandado con las manos vacías. Y dice, y si no fuera por él, me hubieras lastimado. ¿Okay? Y le recuerda Jacob a Labán, dice que anoche te reprendió, dice, porque tenías malas intenciones para conmigo. Ya con eso, la actitud de Labán cambia. Le dice, vamos a hacer un pacto. Okay. 44, ven pues ahora y hagamos pacto, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Vamos a hacer un pacto. El pacto era para hacer paz entre dos tribus o dos reinos, en este caso dos familias que están bien enojadas. ¿Okay? Y Labán dice, no, pues a mí no me conviene estar enojado con él ni tener enemistad con él. No me conviene, porque si yo le hago un mal o no quedamos bien, él puede venir y me puede lastimar y Dios va a estar con él. Y así como lo bendijo para multiplicar sus ovejas, Dios le puede bendecir para que me haga un mal a mí. Entonces, yo lo voy a bendecir y él me va a bendecir a mí y nos vamos a separar en paz. Y de eso se trataba un pacto. Y aquí vemos un poquito un poco más del protocolo, un pacto. Dice que agarró una piedra. Dice en versículo 45, entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. ¿Por qué? Porque ellos se van a morir, pero la piedra iba a estar. ¿Ok? Y la piedra les va a recordar del juramento que se van a hacer el uno al otro. ¿Okay? Y de eso se trata un pacto. ¿Okay? Y los pactos siempre tenían un testigo. Y la piedra va a representar a Dios. ¿Ok? Dice allí, le dijo Jacobo a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. ¿Okay? ¿Qué significa esto de comer? Comieron juntos. Ok. En aquellos tiempos no comías con cualquier persona. Okay. En las casas, todavía hay casas donde tienes un recibidor. ¿Okay? Y viene alguien, un vendedor o algo, ahí quédate sentado. ¿Okay? El recibidor, voy a hablar con el patrón a ver qué quiere hacer contigo. ¿Okay? O si vienen gentes, ¿verdad? Quizás para visitar o felicitar, ahí se van a quedar en el recibidor. Ahora, si te pasan del recibidor hacia adentro de la casa, ya quiere decir que eres alguien importante. Pero si te sientas a comer con alguien, ya te haces responsable de la persona. ¿Se acuerdan cuando vinieron los ángeles a la casa de Lot? Y dijeron, saca a los hombres. Y dijeron, no, ellos comieron en mi casa. Aquí están mis hijas.
vírgenes, hagan con ellas lo que quieran, pero estos hombres comieron en mi casa. Okay. Entonces, cuando dice aquí que comieron, es porque hicieron la paz, están haciendo la paz. Y cuando hacían un pacto, comían pan y bebían jugo de la uva. Así como el Señor dice, este es el pan, el cuerpo y el jugo de la uva es mi sangre, del pacto, del nuevo pacto. ¿Okay? Y ellos están haciendo un pacto aquí, un pacto de paz. ¿Okay? Y dice ahí versículo 47, y llamó Labán Gear Sahagduta, y lo llamó Jacob Galaad. El arameo, el majano del testimonio. La pila de piedras va a ser un testimonio. Y el majano del testimonio, en hebreo. ¿Okay? Y dice, ¿eh? Sí, un montón de piedras, porque primero agarraron una piedra y luego agarraron las otras piedras. Imagino que la primera piedra estaba grandecita y luego las otras piedras arriba y quedó como una señal. Y la gente iba a pasar por allí. Y eso Te es que preguntaban qué era eso, ¿no? Labán y Jacob hicieron un pacto de paz. Okay. Y muchas veces le echaban aceite. O sea que es como cuando vamos subiendo la rumorosa, está un altar ahí la Virgen y la gente pone velas allí. Okay. En el caso de ellos eran piedras y derramaban aceite o cosas así para reconocer, ¿verdad? Y nadie se atreve a desbaratar esas piedras. Okay, porque era para ellos un pacto, era algo sagrado. Esos hombres se juraron unos a los otros y se bendicieron y luego hicieron maldiciones también. Entonces, dice ahí el versículo 48, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado Galaad, testimonio, y Mizpa, por cuanto dijo, Atalaya Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Estamos juntos ahorita comiendo y todo, estamos felices, estamos en paz, pero mañana nos vamos a separar, tú estás ahí por un lado y yo por otro. ¿Okay? Y no nos podemos llevar las piedras, pero las piedras representan a Jehová y Jehová va a ser el atalaya. ¿Ok? Y la palabra atalaya es uno que vigila. Y luego en versículo 50, Dios es testigo. ¿Ok? Dice, si afligeres a mis hijas y tomares a otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Él es testigo. ¿Okay? Así es que las piedras va a ser un recordatorio, va a ser la línea, porque en la que versión dice línea. Si yo no me voy a pasar de esa línea para allá para hacerte daño, ni tú vas a pasar de esa línea para acá para hacerme mal. Estamos en paz, ¿ok? Ya muere. Venía enojado, tío, por todo lo que me hiciste, me engañaste, pero ahí muere. Como dicen, borrón y cuenta nueva. ¿Okay? Así es que ya no estamos enojados, ¿verdad? No, ya no estamos enojados. No va a haber rencores, no va a haber rencores entre nosotros. Paz. ¿Okay? Y la escritura dice que cuando nosotros entramos en Cristo, Dios entra en pacto con nosotros. Dios ya no está enojado con nosotros. ¿Entienden? Podemos caminar bien y Dios siempre nos quiere bendecir. No nos va a bendecir, nos quiere bendecir. ¿Okay? Por eso el pacto está mencionado tanto en la escritura. ¿Okay? Y luego después Dios les va a dar a los israelitas los 10 mandamientos y le van a poner en una caja y le van a llamar el arca del pacto. Porque dentro del arca están los mandamientos de Dios que representan el corazón de Dios. Okay. Los 10 mandamientos representan
el corazón de Dios. Y Jesús dijo, de esto consisten los mandamientos y la ley y los profetas. ¿De qué? De que yo les voy a hacer bien a ustedes. Así como quieren que les hagan bien los hombres, ustedes hagan a los hombres. Esa es la ley y los profetas. ¿Okay? Entonces, por eso se le puso el arca del testimonio, el arca del pacto. ¿Okay? Entonces dice versículo 51, dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo, testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. ¿Ok? Cuando tú cruces este majano es para hacerme bien. Cuando yo cruce este majano es porque yo te voy a hacer bien. Cuando él oye que alguien está amenazando a Labán, Jacob va a cruzar el majano para ayudarle a él. Porque nunca se va a liar con los enemigos de él. Él va a cruzar ese majano para defenderlo. Y vamos a leer eso más adelante. Porque vamos a leer eso más adelante. Okay. Y dice allí en versículo 53, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas. ¿Por qué? Porque el pacto siempre tiene una víctima. ¿Y qué hacían con las víctimas? La sacrificaban. ¿Eh? La sacrificaban. Sí. ¿En qué manera? Martita, ¿qué significa verit? ¿Qué significa qué? ¿Viril? Verit, pacto, verit. Viril. Ok, Andrea dice cortar por la mitad. No. Ok, las cortaron en la mitad las víctimas y la sangre se chorreó y ellos caminaron entre la sangre. Ok, así se hacía el pacto. Y llamó a sus hermanos a comer pan y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte bien tranquilos. ¿Por qué? Ya la enemistad, el enojo, todo se acabó. Había acabado. Ay, ya no tienen que dormir con el cuchillo aquí en la mano, pensando, ¿verdad? Ya si oye un ruidito, no hay problema. Hermanos, así tenemos que vivir nosotros. Dios nos da sueño, que Él se va a encargar de cuidarnos. ¿Okay? Y ya el siguiente día, dice, se levantó de mañana y besó a sus hijas, las bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Ahora sí se puede ir. Tranquilo, ya Dios no me va a hacer nada. Sí. Yo estaba enojado, pero Dios ya me va, estoy incluido en este pacto de bendición. Ok, así termina el capítulo 30 y 31. Entonces, ¿algún comentario, hermanos? Hermano Raymond. Hermano Martínez. Yo pienso también, hermano, que por el daño o robo que le había hecho Labán a sus hijas, yo creo que esos ídolos, hermano, tenían valor, algo tenían que, hermano, recuperar, pienso yo, hermano, algo tenían que recuperar ellas, porque parece que no eran tan idólatras de ellas, creían en el Dios de Jacob, pienso yo, hermano. Bueno, Pienso yo. a ver qué pasa en el versículo 35. Ajá. Porque le dice Jacob, quiero que saquen todos esos ídolos y se aparten de ellos, porque vamos a ir con el Dios de mi padre. Ajá. ¿Alguien más? Enrique, hermana Gloria. Solamente, hermano, quería Enfatizar. sí, un poquito, ¿verdad? Agregar ahí a que ¿cuál fue la causa de que Raquel se hubiera llevado los ídolos de su padre? Ah, ok, hermano, está bien. Y a veces
porque digo, cuando vamos a hacer un viaje o cuando vamos a un lugar lejos o cuando, de todos modos, tomamos previsiones, ¿no? Y aunque el Señor dice, yo voy a ir con ustedes o inclusive hacemos una oración para que el Señor nos acompañe o para que vamos por nosotros, de todos modos vamos preocupados, ¿verdad? Como que nos sentimos, pues, no ayudados, no protegidos, aunque ya sabemos que el Señor está con nosotros, siempre tenemos esa tendencia a estar, y voy a tener esto, y voy a tener al lado el teléfono, y en caso de que me pase algo, voy a hablar así. Sí es bueno prevenir, ¿verdad? Pero también debemos de confiar en las manos del Señor. Ellos pensaban hacer un viaje muy largo, caminando, y pues Raquel, acostumbrada a su padre y a su educación de chica, pues dijo, por si sí o por si no, me llevo también algo en la mochila, ¿no? Voy a llevar la virgencita. Ahí le voy a poner el escapulario. Le voy a poner el dash del carro. Y otra cosa, hermano, ¿por qué Jacob, que había sido honesto y todo con Labán, por qué no fue claro desde un principio y le dijo, verdad? Porque era chapucero. Pues sí, por eso, pero ¿sabes qué? Yo hablo con él y digo, ¿sabes qué? Me cansé de que me hayas hecho esto y lo otro, me voy a ir. No, pero entre los chapuceros no se puede hablar. Todavía no le cambian el nombre. Sí, pues es que ¿Tuvo miedo o qué pasó? sí, todavía no está convertido él, sí, de lleno. Sí lo engañó, sí, pues, hay otras maneras de hacer las cosas. Por eso te digo que desde el principio, ¿verdad? Yo creo que Dios lo va a bendecir a él. Sí. Pero él toma las cosas en sus manos, en sus propias manos para que se lleve a cabo un buen fin, pero no era necesario. No era necesario. Él pudiera, como dice usted, él pudiera haber hablado con él, oye, mira, ¿verdad? Hay que hablar aquí, pero se pusieron las cosas recio y estos hombres se enojaron y pudiera haber terminado de otra manera, pero de todos modos Dios lo va a cuidar. Sí. Así tenemos que tener esa fe. Esa confianza nosotros. Sí, Que Dios sí. va con nosotros. Ok, voy a apagar la grabadora. Parece que se nos fue el hermano. Sí. Sí, se fue. Ok, ¿alguien más no tiene algo que pensar? Estamos mirando, ¿verdad? Un poquito más sobre cómo se lleva a cabo un pacto, ¿ok? Hay que no olvidar eso.